Ens acompanyen a la meva esquerra, el que suposa coneixeu molts i moltes de vosaltres, el nostre alcalde Alfredo Vega. I després al seu costat tenim com a gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua el senyor Lluís Ridao. Per tant, ara li passo la paraula amb el senyor Lluís Ridao, quan vulgui. Bona tarda a tothom, senyor alcalde, regidors, autoritats, ciutadans de Terrassa. A mi no em coneixeu, jo soc el gerent de l'ACA, represento el govern de la Generalitat i també vull fer una salutació especial i un recordatori pel conseller Rull. Segurament en aquest acte avui ells serien aquí, si visquéssim en una situació de normalitat, i per tant, doncs, home, jo avui a Terrassa, jo que també soc rubinenc, per tant, amic del conseller, amic de Terrassa, doncs jo vull fer un recordatori molt i molt especial també per al conseller Rull. Fetes les salutacions, jo us vull dir que no era jo qui tenia que venir avui aquí a fer aquesta presentació, aquest suport a l'Ajuntament de Terrassa en un procés tan important com el que esteu tenint i en el marc d'aquesta jornada sobre la governança de l'aigua. I a mi m'han preparat, havíem preparat doncs un guió, però jo venia pensant al cotxe, que carai, a governança de l'aigua jo porto el cap així ple. En aquests moments també el govern de la Generalitat està immers en un procés de redefinició de tota la governança del sistema públic de l'ATL. Vosaltres sou part de tot aquest sistema. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, l'ACA, en aquest cas, gestiona directament, en aquest cas fins ara no ho gestionàvem, ho gestionàvem a través d'una concessionària, però a partir de l'1 de gener gestionarem directament tota l'aigua en alta. Nosaltres som els proveïdors de l'aigua fins a dipòsit, bàsicament en tot el sistema. I en aquests moments també estem en un procés de redefinició, de repensar, tota vegada que ja tenim una proposta molt robusta, a través d'un decret llei que ha fet el govern, de com han de fer la transició d'aquesta gestió indirecta a la gestió directa, complexa, molt complexa. Per tant, doncs, hi haurà un abans i un després al país. Nosaltres gestionem pràcticament un sistema que dona aigua al 90% de la població del país, i aleshores que està situada bàsicament a les conques internes, que només té o que representa el 40% del recurs. Imagineu-vos, el 90% de la població i el 40% de recurs. Estem davant d'un sistema complex, difícil, amb un recurs molt i molt escàs. Per tant, doncs, estem davant d'un repte important i hi haurà un abans i un després. Un abans i un després pel món municipal i un abans i un després també per la gestió directa per part de la Generalitat de Catalunya. Per tant, doncs, estem vivint vides paral·leles. Per tant, d'aquest debat que vosaltres tindreu, d'aquest debat que de ben segur serà ric, també nosaltres n'aprendrem. En aquests moments estem aprenent, en sabem d'operar, però evidentment haurem de fer una transició cap a aquest nou model. D'aigua ja sabeu que no ens hi en sobra ni una gota. D'això ho sabem, hem après lliçons amb les sequeres, hem après a gestionar l'aigua cada cop d'una forma més eficient, i conceptes com l'estalvi, com l'eficiència, la depuració, hem introduït ara la reutilització, ja formant part del nostre ADN, perquè som conscients de la nostra realitat mediterrània i molt vulnerable. Tots els models evolucionen i també la gestió dels recursos hídrics, especialment
a partir dels nous marcs legals que s'han desenvolupat en l'àmbit europeu i dels criteris de la nova cultura de l'aigua que propugna la directiva Marc de l'Aigua. Per tant, és el nostre deure i la nostra responsabilitat envers el medi ambient i les generacions futures garantir aquest recurs. Les noves polítiques de l'aigua han de superar ja aquest concepte patrimonialista de l'aigua i de l'aigua com a recurs per posar en valor el caràcter de bé públic universal de l'aigua. L'aigua és de tots i de totes, però també, i això ho hem de recordar, també és dels rius. També és dels rius. I només a través d'un model integral, transversal, sostenible mediambientalment, però també sostenible econòmicament, serem capaços de garantir el futur de l'aigua, no només a Terrassa, sinó també a tot el país. En els darrers temps, com dèiem, estem vivint la combinació del procés de la recuperació de la gestió directa a Terrassa, també de la recuperació de la gestió directa per part de la Generalitat de Catalunya, i en aquests moments també hem de recordar que en el Congrés de Diputats s'està debatent sobre el model de la gestió de l'aigua. És un tema que està i és molt actual. En aquests moments, aquesta setmana hi ha hagut en alguna de les comissions un debat sobre una proposta de sectors empresarials en relació a la creació d'un regulador únic. Aquest és un debat, ho deixo aquí, prou important. Nosaltres estaríem per la defensa d'un regulador, en tot cas autonòmic, però ells estan pensant en un regulador únic estatal. En tot cas, aquest és un debat que és molt viu i celebrem d'alguna manera que les noves polítiques de l'aigua puguin ser més transparents, siguin més eficients, o sigui, la gestió, tinguem millor coneixement de les tarifes, en definitiva. Per tant, doncs, aquesta nova política, aquest nou debat, ens ha de portar a un debat econòmic, a un debat social, evidentment, i a un debat tècnic. Per tant, jo només us haig de dir que us desitjo que tingueu unes jornades molt profitoses, que per nosaltres també seran profitoses, que nosaltres també farem de corretja de transmissió a la resta del país, perquè són moltes ciutats, són molts pobles del país que també se'ns dirigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua com a administració hidràulica, i per tant som conscients que d'aquest debat i d'aquesta nova presa de la gestió directa hi haurà un abans i un després. Moltes gràcies. Sí, senyor Lluís Ridao, regidors, regidores, amigues i amics, molt bona tarda a tothom. Vull començar primer agraint la presència del senyor Lluís Ridao, que ens acompanya en aquest acte d'obertura de l'Ecofòrum, i també a tots i totes vosaltres que segurament des de posicionaments diferents, des de sensibilitats diferents, però sense dubte podeu enriquir molt en aquest acte de l'Ecofòrum que estem inaugurant i que dona l'obertura també a aquestes jornades. También quisiera agradecer especialmente al profesor de Derecho Internacional Público, al señor Abel Lacalle, de la Universidad de Almería, su presencia virtual, porque nos ha llegado a última hora que la conferencia será vía Skype, para ofrecernos precisamente esta conferencia que lleva por título El agua, signo de los tiempos, y que seguro nos va a ayudar a reflexionar también, abrir nuestras mentes y a enriquecer también nuestra visión sobre los retos y oportunidades de cambio y de progreso que el agua puede aportarnos. Fetes aquestes presentacions, l'Ecofòrum arriba aquest any i ara, avui, a la seva 12a edició, i ha estat tots aquests anys una plataforma de debat, de coneixement, de reflexió, enfocada també a reforçar la sensibilització i la participació al voltant
de tota una sèrie de temàtiques, però sempre en un fil conductor que ha estat sempre la sostenibilitat. Aquest any 2018 era força evident, donat el procés de municipalització de l'aigua que estan portant a terme a Terrassa, que el tema central havia de ser l'aigua. Avui és 10 d'octubre i just d'aquí a 2 mesos, el 10 de desembre, l'aigua de Terrassa serà 100% pública, que sempre ho ha sigut, però també ho serà des del punt de vista de la gestió. Serà 100% municipal. Que una ciutat de la dimensió de Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya, aposti per la gestió pública de l'aigua és un fet important. És un fet important pels terrassens i terrassenques i, òbviament, també per tota la gent del país, que jo crec que veuen esperança aquesta mena de processos en els quals s'enforteix la titularitat de la sobirania pública sobre béns o serveis públics, serveis bàsics, es garanteix també l'ús en criteris socials, es moderen algunes tendències especulatives i monopolístiques del capitalisme financer a escala mundial i es dona també prestigi i visibilitat a la gestió pública. Això és, en definitiva, el que hi ha de rerefons en la nova governança de l'aigua, que a Terrassa començarà a ser una realitat d'aquí a 2 mesos. Un nou model per a un nou temps en el qual volem posar l'accent més en el servei que en el negoci, més en els interessos públics que en els privats. Hem arribat fins aquí a través d'un camí, certes dificultats i obstacles, perquè hem estat capaços de construir també una majoria social i política a favor de l'aigua pública. No ha estat senzill ni forjar-la ni mantenir-la, però entre tots i totes, partits, entitats, ciutadans i ciutadanes, hem aconseguit debatre molt a fons els diferents aspectes de l'operació. Fer front en determinats moments a determinades desestabilitzacions, intents que responen a vegades a interessos econòmics o polítics legítims, però que no hem compartit, i hem tingut la capacitat d'anar construint un nou model de servei públic que aprofitarà tot el que de bo hi havia en la gestió privada anterior i que, sense dubte, neix també aquest sistema per anar més enllà en eficiència, en transparència, en participació, en qualitat i en servei a la societat. Aquests 5 conceptes són la clau de l'aposta decidida que ha fet l'Ajuntament de Terrassa, en un respecte escrupolós envers la llei i també envers els diferents actors que participen en el lloc, però encara el més respecte envers la nostra obligació de defensar sempre els interessos generals de la ciutat, no per fer mal a ningú, ho he repetit moltes vegades, sinó per generar un bé per a tothom. Aquests interessos els hem traduït en 8 grans compromisos de l'Ajuntament que comencen en aquest 2018 i que ens acompanyaran en el futur. Els recordaré molt breument. Primer, millorar la qualitat i el gust de l'aigua, les instal·lacions i la xarxa de subministrament per reduir la pèrdua d'aigua i contribuir a l'estalvi. Ja s'han fet coses en aquesta línia, però aquest és un impuls. Segon, impulsar polítiques ambientals contra els consums excessius per afavorir l'estalvi de l'aigua, reduir l'impacte del canvi climàtic i ajustar racionalment les nostres necessitats. Tercer, incrementar el control sobre els costos de servei de l'aigua i mantenir uns preus estables. Quart, ampliar les polítiques socials contra la pobresa energètica. Cinquè, donar un servei eficaç, eficient i de qualitat.
Sisè, defensar els drets i interessos dels consumidors i consumidores davant de qualsevol queixa, reclamació o problema relacionat amb aquest servei. Setè, oferir informació absolutament transparent sobre el servei de l'aigua pública i especialment, com apuntava el gerent, sobre tot el tema de costos i d'ingressos. I vuitè, crear mecanismes de participació ciutadana en la planificació de les inversions i la gestió i també en el seu seguiment. Aquests són els 8 grans compromisos que defineixen els valors que tindrà el nou servei i que responen també a la voluntat d'obrir una nova pàgina en la gestió de l'aigua com a bé públic i també en la presa de consciència de tota la ciutadania sobre tot el que això significa. Per altra banda, en la recta final d'aquest complex procés i complicat, com apuntava també el senyor Ridao, en els seus altibaixos també hem assolit acords amb l'empresa privada, l'empresa Mina d'origen terrassenc, que fins ara gestionava el servei, que crec que responen perfectament a l'esperit de tot aquest camí iniciat fa 3 anys. Confio plenament en aquests acords permetran rebaixar aquest nivell de judicialització que havien alcançat, de les discrepàncies i que contribuiran, que jo crec que és el més important per tots i així ho hem compartit, a donar un bon servei a la ciutat sense renunciar ni un mil·límetre per part de l'Ajuntament a aquesta gestió pública i, evidentment, respectant sempre també les reclamacions i els drets legítims que l'empresa consideri. A partir d'aquests acords raonables i transparents, que fonamentalment consisteixen en lloguer d'instal·lacions de l'actual empresa gestora, la compra de l'aigua dels seus pous i minats, el traspàs també a la nova empresa pública, esperem i confiem que serà més ordenat, hi haurà també una millor col·laboració i garantirem molt millor el que a partir del primer minut del servei i de la seva governança funcioni a ple rendiment i amb els mínims entrebancs possibles i donar el millor servei a la ciutadania, que és, com dic, el principal objectiu. Queda encara molta feina per fer en aquests 2 mesos, moltes qüestions per anar perfilant, però estic en condicions d'afirmar públicament que l'Ajuntament de Terrassa estarà a l'alçada del canvi, un canvi històric en la governança de l'aigua que estem impulsant i que ho farà en unes condicions clarament millors que fa uns mesos, quan realment les posicions municipals i les de l'empresa gestora estaven absolutament enfrontades. Ens satisfà molt, sincerament, que la bona feina professional i tècnica, combinada també amb el consens polític i social, en el diàleg i el respecte mutu, hagi permès obrir una nova etapa, rebaixar el conflicte i millorar les condicions per al traspàs i l'arrencada del nou servei públic. Vull aprofitar aquesta oportunitat per donar-vos les gràcies a tots i a totes per haver contribuït a arribar fins aquí ja a la recta final en les millors condicions possibles. Al darrere d'aquest procés hi ha molta gent implicada, uns més visibles que uns altres, però tothom amb la mateixa voluntat i el mateix compromís, que això de l'aigua surti bé. I avui, més que mai, ara que estem ja en ple compte enrere, podem afirmar-ho. Això de l'aigua hem d'aconseguir que surti bé. Serà un gran èxit col·lectiu i un motiu d'orgull també per a la nostra ciutat, que té en la innovació, en el progrés i la justícia social els seus grans motors de futur. Moltes gràcies i bones jornades. Bé, moltes gràcies.
gràcies per les vostres paraules. Jo crec que aquí ja s'han apuntat molts punts que es tocaran, ja sigui en la conferència de l'Abel, ja siguin en les 4 ponències que es faran demà al dematí. Bé, ara em toca a mi explicar com funcionarem. Aquesta tarda el que farem ara és veure uns vídeos de 2 persones externes que donen també la benvinguda a l'Ecofòrum, que són el senyor Luis Babiano, que és gerent de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Aigua i Sanejament, i la senyora Anne Leestrat, exregidora de l'Ajuntament de París i primera presidenta de la Companyia d'Aigües Públiques de París. Aleshores, és un vídeo que són 2 vídeos que duren uns 7 minuts conjuntament i després, un cop finalitzat aquest vídeo, passarem a la videoconferència del senyor Abel, que com el senyor alcalde ha apuntat, seria el títol de l'aigua signe dels temps. He estat parlant amb l'Abel abans de començar la sessió i es veu que ja ha rebut algunes preguntes que intentarà contestar-les durant la seva exposició, però evidentment el més interessant serà que hi hagi debat i que per part vostra hi hagin preguntes, interrogatoris i d'alguna manera que es presentin, diguéssim, nous camins que ens obrin i noves respostes que tant necessitem per a aquest nou procés que estem visquent a Terrassa. Bé, doncs ara, sense més, passem a veure el vídeo. Desde AEOPA, por supuesto que vemos la creación de una asociación catalana de municipios y entidades por la gestión pública como un reto. Al final, lo público, las entidades públicas, los responsables públicos, los ciudadanos, necesitamos espacios donde se compartan sentimientos, valores, percepciones, resoluciones, problemas, soluciones hábiles, y ese espacio debe ser creado desde una comunicación abierta, donde no haya intereses específicos, ni vencedores ni vencidos, sino solo ganadores. Y creemos que ese espacio, como asociación, en gran medida puede ser un avance en la creación de una asociación como esta. Desde AEOPA, y yo creo que desde la escala europea, de la pública europea, indudablemente vamos a ser unos aliados para la creación de un nuevo modelo eficaz, solidario y medioambientalmente integrado en la gestión del agua. Ese modelo público que se dará en Cataluña indudablemente lo vamos a apoyar en nuestro modelo. Los próximos años el gran reto de la humanidad, el elefante de la habitación es el cambio climático. Y para ello vamos a tener que abordar una serie de medidas urgentes, y no en el trasvase de 100 años, sino en los próximos 10, 15, 20 años vamos a tener que tomar medidas correctoras muy serias. Para ello necesitamos una visión holística, una visión en la que los agentes públicos queremos un servicio público no solo basado en la eficiencia económica o en los aspectos meramente de paliativos de solidaridad, sino que vamos a tener que crear un modelo muy robusto basado en esto. Desde nuestro punto de vista solo es posible afrontarlo desde un consenso y una participación pública. El nuevo modelo que nos estamos planteando requiere una cogestión, una corresponsabilidad ciudadana, y para ello es necesario crear instrumentos adecuados de participación tanto institucional como ciudadana. Y no solo eso, sino que también necesitamos previamente crear unos mecanismos de comunicación, información y pedagogía adecuados para que esta participación, esta implicación con los ciudadanos pueda ser posible. También vamos a requerir no un modelo de aquí y ahora, sino un modelo planificado, un modelo que apueste en qué medidas debemos de tomar en los próximos 10, 15 años. Y sin una planificación robusta, consensuada, sin mecanismos de participación, esas medidas urgentes difícilmente van a ser aceptadas. Tanto Terrassa como cualquier municipio debe afrontar y avanzar hacia un modelo
público 2.0. Mientras que los modelos públicos anteriores estaban basados en el rendimiento, en no tener pérdidas, en tener un servicio adecuado desde una perspectiva corporativista. Ahora tenemos que ser eficaces, eficientes y apostar por el futuro. Y apostar por el futuro es la creación de un nuevo modelo donde los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos sean una prioridad, donde las generaciones futuras tengan también garantizada un futuro adecuado. Y para ello, sin la participación, sin el consenso social, no es posible. Las medidas urgentes serán responsabilidad de todos. El 1 de enero del 2010, Agua de París se convirtió en el único operador público en la capital. Después de 25 años de gestión a nivel privada, hemos comenzado una gestión pública de todo el ciclo del agua. Ahora, después de 8 años, podemos hacer un balance de esta remunicipalización, y el balance es muy positivo. Primeramente, hemos conseguido el equilibrio económico del servicio del agua y de su control, bajando un 8% el precio del agua para los usuarios, invirtiendo más en la red, haciendo una política social para los más desfavorecidos, es decir, aquellos que tienen dificultades financieras se pueden beneficiar de ayudas para pagar sus facturas, teniendo también una política de preservación de los recursos con un desarrollo sostenible en todas las etapas del suministro. Hemos creado también una reforma muy democrática, ya que ahora no solamente está más controlada por el Ayuntamiento de París, con un acuerdo entre el operador público y la ciudad para poder controlar la calidad del servicio, sino que lo más importante es que hay un control por parte del ciudadano. El Consejo de Administración está formado por consejeros municipales, pero también por trabajadores de Agua de París, por representantes de asociaciones de consumidores y medio ambiente y por un representante del Observatorio del Agua. Tenemos un Consejo de Administración abierto a la sociedad civil que puede tener acceso a todos los datos, cuando antes había una opacidad muy grande de todas las informaciones del servicio. Ahora los datos son transparentes, abiertos. También se ha creado un observatorio parisense del agua. Es un lugar de debate, de reflexión, de deliberación sobre la política municipal del agua. Hemos creado esta forma de contrapoder entre el ayuntamiento, la administración, Agua de París y la sociedad civil. Para nosotros era muy importante demostrar que teníamos la voluntad de volver a un servicio público, pero también de crearlo mejor, de hacer uno mejor. Se han creado nuevos servicios para los usuarios, como por ejemplo el seguimiento de los consumos y de los escapes son gratuitos para todos los parisienses. Hemos demostrado que lo podíamos hacer mejor estando más supervisados, más controlados, incluso por los ciudadanos, teniendo una gran ambición en términos de desarrollo sostenible, con una visión a largo término, teniendo un contrapoder ciudadano, una política social, y todo eso permiten un equilibrio financiero siendo más eficiente económica y técnicamente. Creo que los retos a los cuales el servicio del agua hace frente es de permitir el acceso a todos de un agua de calidad y en condiciones sostenibles, es decir, evitar demasiada presión en los recursos, permite una política ambiciosa de preservación de los recursos del agua, tener una gestión pública eficiente. Por tanto, se trata no nada más de volver a tener la rienda del servicio teniendo un operador público que puede ser transparente con los ciudadanos y que también les permita apropiarse de estas cuestiones. Yo creo realmente que el agua es la primera de las necesidades fundamentales y que ha de haber no solamente una lógica de interés general, una lógica del bien común para gestionar este recurso vital,
Y para obtener esta lógica de interés general es necesario que el conjunto de los actores puedan tomar partido. Pueden ser al mismo tiempo los trabajadores, la administración, el ayuntamiento, pero también la sociedad civil. El gran reto es crear nuevos servicios públicos que muestren que la modernidad de hoy día está más bien del lado público que no del lado privado. Hemos conocido los efectos perjudiciales de la gestión privada con unos beneficios muy elevados, una opacidad sin gestión ni control del servicio público, ni por tanto del ayuntamiento ni del ciudadano. Hemos de demostrar hoy que lo que es más sostenible es tener una gestión social, medioambiental y democrática de la gestión del agua. Un aplaudiment, encara que no és de sentit, la veritat que sí que ha estat molt bé. Bé, ara ja ve, diguéssim, el plat fort, no? Ara tenim en connexió al senyor Abel Lacalle. El senyor Abel Lacalle és professor de la Universitat d'Almeria, formava part del Departament de Dret, és especialista, sobretot el seu àmbit de coneixement és el dret internacional públic i relacions internacionals, ara estan connectant. També ha fet molts articles i molts llibres sobre l'ús de l'aigua a l'agricultura, sobre la directiva marc de l'aigua, i també està en un grup d'investigació que se'n diu Derechos Humanos, Cooperación Internacional i Libertad Religiosa. Bé, aquí torno a agafar el que ha explicat el senyor alcalde, que ens hem trobat amb problemes logístics, i el que farem serà una conferència, no serà tan llarga com la que s'havia programat si hagués estat presencial, serà d'uns 25 minuts, i després podrem gaudir de les vostres inquietuds i de les vostres preguntes. Una cosa, ell no ens veu a nosaltres sí que el veiem amb ell, però el sentim i això esperem que la comunicació, diguéssim, per a l'àudio sigui suficient perquè sigui fluida. Sense més, Abel, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero, gracias por la presentación. También muchas gracias al Ayuntamiento, a su alcalde, Alfredo Vega, también a los técnicos, especialmente a Salvador Pérez y a Sergio, que nos ha ayudado a hacer esta comunicación o esta visión telemática, y sobre todo a los que estáis presentes y a la Taula del Agua, con la cual los conocí en Cádiz y me parecieron extraordinariamente interesantes, hay algo, en fin, yo quiero destacar de alguna forma que el actuar de Paco Rodríguez, ese discreto pero diligente y siempre comprometido personaje, me parece que es algo a resaltar. Bueno, hecha estos agradecimientos, me gustaría felicitar de alguna forma que me hayáis puesto ante la disyuntiva de descifrar esto del agua, signo de los tiempos. En realidad me gusta más en catalán que en castellano, pero no sé catalán y me vais a permitir que siga hablando en castellano. Bueno, el caso es que, ¿qué es un signo? Si acudimos al diccionario, vemos que el signo es algo que representa otra cosa, y además que etimológicamente viene allá de los lenguajes protoindoeuropeos, viene de sec, que significa seguir. De alguna forma nos hace seguir a algo, que es ese signo de los tiempos que hemos recogido como título.
Pues yo creo que son fundamentalmente 4 ideas que voy a tratar de exponer. Voy a hablar del agua como signo de vida, del agua como elemento representativo de los derechos humanos, el agua como límite, ya veremos, límite que nos lleva a la contestación social, y por último el agua como riesgo, como elemento que determina determinados ciertos riesgos que vamos a desglosar en alguna medida. ¿Por qué en primer lugar hablar de la vida? Porque si pensamos en el mayor de los signos del agua, es realmente el placer de la vida. Y qué mayor placer que poder beber, que poder bañarse, o que poder ver un paisaje repleto de agua, ¿no? Y no me refiero solo al mar, sino al agua que está presente en todos los ecosistemas. No ya solo que nosotros seamos un 60-70% de agua, que es un elemento clave para poder entendernos, ¿no? Sino que forma parte de nuestros sentidos, de todos los sentidos, y de nuestra forma de vivir. Eso tal vez sea lo más importante y muchas veces olvidado. Y creo que ese es el primer signo. El primer signo del agua es que es algo que somos agua, que estamos siempre rodeados de agua y que todo lo que hacemos tiene una trascendencia en el agua. Este sería, digamos, el primer elemento o el primer signo de esta reflexión sobre el agua en los tiempos actuales, ¿no? La segunda está relacionada con la anterior y es los derechos humanos. En 2010, en Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce 2 derechos humanos que están vinculados intensamente con el agua. Es el derecho humano al acceso al agua, a ese agua vital, ese elemento extraordinario, y por otra parte también el derecho al saneamiento. Pero ¿ha sido siempre así? ¿Qué significado tiene que en el 2010 se haya hecho ese reconocimiento y qué trascendencia ha tenido? Pues, en primer lugar, una confesión. Más allá, en los años 2000, cuando se empezó a hablar de los derechos humanos al agua, la verdad es que la concepción que teníamos muchos de nosotros era que el derecho humano al agua, especialmente el acceso y el saneamiento, era una cuestión de otro mundo. Y cuando digo de otro mundo no me refiero a otro planeta, sino de esa clasificación que hicimos en su momento entre primer mundo y tercer mundo, ¿no? Pues eso parecía un derecho que era relevante para el tercer mundo, pero no era relevante para nosotros. Nada más lejos de la realidad, y la experiencia y los movimientos sociales son los que nos han abierto los ojos en ese sentido, reclamando esa visión directa, esa necesaria exigencia de los derechos humanos en esta sociedad, en cualquier ámbito del mundo y en cualquiera de las sociedades que estemos hablando. Bueno, esta confesión pues evidentemente nos lleva a qué es ahora en nuestro mundo que llamamos civilizado, qué es el agua. Pues desde mi punto de vista está el acceso al agua, ese mínimo vital, que no solo es necesario para aquellas personas vulnerables que tienen una situación económica socialmente delicada o vulnerable, como decía. No es solo eso. Es que estamos teniendo bolsas de pobreza o de inmigración o lugares de chabolismo donde no se tiene acceso ni al agua ni al saneamiento. Ese derecho humano también ha de llegar ahí. Ese mínimo vital y esa protección
de los ecosistemas también ha de llegar a esos ámbitos. Y en ese sentido, esto nos conecta con otro elemento. El derecho humano al saneamiento es también un derecho que nos vincula a la planificación hidrológica, a la gestión del agua en la cuenca hidrológica y no solo en la ciudad. Y esta vinculación viene de la protección de esos ecosistemas. Tenemos que vincular, y este es uno de los retos que tenemos aún, tenemos que vincular la calidad de las aguas tanto para nuestro uso como para la depuración, la calidad del medio donde estamos con el uso que hacemos del agua. Esto no es solo una cuestión de recuperación de costes, es también una cuestión de conciencia. Y esa vinculación ahí está esa vinculación entre los derechos humanos y los ecosistemas, que a final de cuentas nos permiten los servicios ecosistémicos que nos dan esa calidad de vida, esos derechos humanos y su satisfacción. Además de estos dos aspectos, hay uno, y que ha sido, digamos, uno de los más reivindicados por los movimientos sociales, que es la gestión pública directa. Cuidado, digo de forma correcta, gestión pública directa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una gestión pública directa y esta tiene que ser prevalente respecto de otra gestión pública? Desde mi punto de vista, el primero de los elementos es que no estamos hablando de una mercancía o una mera mercancía, porque también se utiliza como mercancía, sino de un patrimonio común, de un dominio público que está vinculado con derechos humanos y además con la calidad de la vida, la calidad de los ecosistemas. Desde ese punto de vista, la única gestión que puede garantizar esa salvaguarda es la gestión pública. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque no tiene ningún interés en el beneficio que se pueda obtener particularmente, sino únicamente en el servicio público. Que existen gestiones públicas y gestiones privadas que son incorrectas, son inadecuadas siempre, y esperemos que haya cada vez menos. Pero en realidad lo más importante es que estamos teniendo con en las manos el ejercicio y la garantía de los derechos humanos y de la calidad de los ecosistemas de aquellos que vivimos. Y esto es la razón fundamental, pero no es solo esa. La planificación transparente y la participación pública solo pueden llevarse de una forma completa a través de una gestión pública directa. Y pensemos en una cuestión muy sencilla. ¿Cómo se va a introducir en la toma de decisiones a la participación pública de la ciudadanía en una empresa privada? No es lo razonable y, por tanto, es también una de las razones que nos lleva a hablar de esta necesidad de planificar el ciclo urbano y de vincularlo a la defensa de esos derechos y además a la participación pública amplia, transparente y con rendición de cuentas. Bueno, pues estos tres elementos de los derechos humanos nos llevan a una tercera cuestión que quería plantear, y es la de lo que yo he llamado el límite. ¿Qué ocurre? Que hemos estado ajenos a la gestión del agua en las ciudades en muchas ocasiones. Y históricamente ha habido una toma de conciencia que ha coincidido con la Declaración de estos derechos humanos y que tiene mucho que ver, más que con la declaración, con la injerencia ilegítima que han tenido determinadas multinacionales en introducirse y expoliar un patrimonio público. Esto tal vez suene fuerte, pero es que
es así. No olvidemos que a partir del momento en el que se realiza una concesión o una empresa mixta que está controlada de forma tácita o de forma expresa por la empresa privada, está optándose de alguna forma la finalidad pública. Ya hay también una finalidad de un enriquecimiento en la propia gestión del agua. Y esto evidentemente no es que el agua esté cambiando a una gestión privada. No es que el agua ya no sea pública, sino que sea privada. No es esa la cuestión. La cuestión es que el agua empieza a gestionarse de forma que el interés que prima es el interés privado. Es el interés determinante, porque la empresa es el interés que tiene, y eso es una cuestión de mercado, no es una cuestión que estemos diciendo para, digamos, demonificar a la empresa privada, ¿no? Sino que el mercado funciona así. Y este límite a esa intromisión ha tenido mucho que ver con la no consideración de esos derechos humanos, no ser considerados por los ayuntamientos en esas concesiones, y tiene mucho que ver también con una protesta, una contestación generalizada a la privatización de elementos básicos de nuestra vida, energéticos, del agua o del dominio público. Pensemos en la propia ocupación de las aceras o de los espacios públicos con anuncios, o con cómo el mercado va colonizando toda una serie de elementos públicos, y cuando esto además genera con la crisis una pobreza generalizada, pues requiere elementos que nos permitan rebelarnos contra eso. Y evidentemente el agua, la gestión del agua, ha sido uno de estos elementos. Y eso no quiere decir que no tenga sustantividad por sí mismo, sino que está rodeada también de un contexto en el que nos rebelamos ante un mercado que ocupa nuestro espacio íntimo. Y eso es, digamos, un límite que queremos identificar, queremos defender colectivamente. Esto nos lleva también al cuarto tema que quería tratar, y es el tema de los riesgos. El agua tiene que ver con los riesgos y es también un signo de esos riesgos. Evidentemente el riesgo más importante que ahora tenemos es los riesgos que introduce el cambio climático. Y yo diría con más precisión, el calentamiento global. Cambio climático ha existido siempre, pero el calentamiento global que estamos produciendo está acelerando ese cambio climático, y hace unos días Naciones Unidas volvía a decir que con las medidas que estamos adoptando no son suficientes y no llegamos, y con la reducción que estamos pretendiendo tampoco es suficiente. Esto es como ojos que no ven, corazón que no siente. Parece que hasta que no tenemos encima el problema no adoptamos medidas. La conciencia viene sobre lo perdido, no sobre lo que se tiene. Y esto desgraciadamente es así, y lo escenifican multitud de civilizaciones que han desaparecido precisamente por no ser conscientes de esa pérdida, ¿no? Y de esa pérdida que se estaba promoviendo. Bueno, volvemos al riesgo. El mayor decía que es el cambio climático, pero el cambio climático nos conecta con otros dos no menos importantes y que están vinculados en la planificación con el agua. Hablamos de sequías y de inundaciones. En los dos casos, tanto en sequías como en inundaciones, hay un elemento que es importantísimo y que es responsabilidad nuestra.
y es lo vulnerables que nos estamos haciendo. En la medida en la que producimos un mayor estrés hídrico, es decir, en la medida en que consumimos más agua de la disponible en el ecosistema y por tanto no dejamos que el ecosistema esté sano y pueda responder ante los problemas, estamos haciéndonos más frágiles, más vulnerables. Y eso ocurre igualmente en las inundaciones. En la medida en la que ocupamos espacios inundables con urbanizaciones ilegales o no manteniendo un control de esas construcciones, nos estamos haciendo más vulnerables. Entonces, de alguna manera, también el agua y los riesgos son un signo de los tiempos, de estos tiempos, ¿no? Estos 4 elementos vienen a escenificarnos un carácter horizontal del agua y cómo es precisamente un signo de todas las incertidumbres y los retos que tenemos por delante. Comentaba una persona de la tabla que esto cómo encajaba en las antiguas inercias que tenemos y hasta qué punto estas son un desafío. Una de ellas son los trasvases hidrológicos o hidroilógicos, habría que decir, y la otra es la sobreexplotación que mantenemos de los acuíferos. Estos son 2 elementos de lo que llamamos estrés hídrico que son especialmente graves en nuestra situación. El trasvase como amenaza, porque sigue manteniéndose, porque da réditos electorales y sigue manteniéndose de alguna manera como una amenaza sistemática. Creo que cada vez con menos posibilidades de realizarse, pero existe también. ¿Y de dónde viene esta visión de los trasvases? Desde mi punto de vista, viene de aquella concepción iniciada en el siglo XIX y de alguna manera plasmada con criterios técnicos en el año 33 con Lorenzo Pardo, en esa diferencia entre la España húmeda y la España seca, como si pudiéramos ver la geografía partiendo únicamente de una concepción antropocéntrica, como si pudiéramos pensar que la naturaleza se equivoca porque llueve donde no hay cultivos que son más productivos, según aquella visión, y no llueve en estos sitios donde necesitamos más agua. Esta visión, digamos, simplista y mecánica de la realidad ha llegado hasta nuestros días y se siguen diciendo frases como el agua que se tira al mar. El agua no se tira al mar, eso es una visión antropocéntrica. Los ecosistemas tienen ciclos hidrológicos que permiten que todos los seres que se relacionan puedan vivir. Evidentemente el que llegue el agua a los sedimentos y los nutrientes al mar hace que las pesquerías puedan seguir existiendo y las playas puedan seguir teniendo arena, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Por eso esta visión es también la que subyace en considerar que el agua que está debajo de la tierra es infinita, porque no sabemos exactamente cuánto es, y que podemos sobreexplotarla hasta que ya se agote, como si fuera un filón mineral y que esto no tuviera mayor trascendencia nada más que ir de uno a otro. Esto es también una equivocación grave y que es una inercia que tenemos que ponerle coto. Y fundamentalmente creo que donde más tenemos que trabajar es en esa conciencia en las ciudades y esa llamada de atención también a los regadíos que constituyen el mayor consumo de las aguas. Con estas 4
visiones, con este colofón de las sinergias que tenemos, doy por concluida la ponencia y pues quedo a disposición con alguna pregunta que creo que se me ha quedado, quedo a disposición de vosotros y también de las preguntas que ahora contestaré. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Abel. Gracias a Abel, la verdad que ha sido muy entendible, ¿no? Muy claro. La verdad que lo tienes muy bien estructurado en tu cabeza y no es la primera vez que hablas de ello, ¿no? Entonces ahora sí que me gustaría oír al público en algún comentario, pregunta, cuestión y aprovechar que lo tenemos aquí delante. Bueno, si no empiezo yo. Mira, tú has comentado que uno de los riesgos es el cambio climático, el primero. Sí. Si nosotros suponemos que esto ya casi es una realidad, que será el 10 de diciembre, que ya la gestión será pública, ¿tú crees que podemos luchar mejor desde el ámbito público contra el cambio climático? ¿Me entiendes o no? Sí. Gracias por la pregunta. No tengo dudas porque ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con la gestión pública para enfrentarnos a algo como el cambio climático, que es que nos introduce una especie de caja de Pandora? No sabemos exactamente muy bien cómo lidiar con incertidumbres. La experiencia nos ha dicho y nos ha confirmado que cuando existen incertidumbres, cuando existen ignorancias, cuando existen estos riesgos, la única posibilidad de hacer lo correcto, porque puedes equivocarte en cualquier caso, pero la única posibilidad de hacer lo correcto es tomar una decisión colectiva, tomar una decisión participada. Y esto, evidentemente, con la gestión pública puede hacerse. En la medida en que todos estemos aportando en una decisión ante esas incertidumbres, tendremos menos posibilidades de equivocarnos. Esto creo que es la ganancia, ¿no? Porque la posición paternalista de, oiga, esto del agua es muy complicado y vamos a dejárselo a los técnicos, no a la ciudadanía. La ciudadanía, bueno, pues si hace alguna alegación, bien, la consideraremos, pero esto es una cuestión complicada, que tiene que ver con el conocimiento técnico. Yo creo que esa es una posición paternalista que ya no tiene cabida y que en la gestión pública puede revertirse, porque las decisiones, y estamos hablando no solo de decisiones, no hay que partir de que la ciudadanía tiene toda la información necesaria, no. Es necesario que la deliberación, que el debate se traslade a la ciudadanía con expertos, con expertas, con personas que puedan identificar el último conocimiento científico disponible y que nos permitan a todos aprender y decidir. Esta es la clave de una decisión deliberativa, que es la que nos puede permitir enfrentarnos a las incertidumbres mejor. Pues muchas gracias. A ver, supongo que ahora ya estáis animados. Sí. Hola, Abel, soy Juan de La Taula. No nos conocemos personalmente, pero sí tengo muchas referencias de ti. Y un abrazo muy cariñoso. Una pregunta. Tú hablas de participación y seguramente hoy día desde la Directiva Marco y desde el convenio de Aarhus, el tema de la participación, diríamos, todas las instituciones, toda la normativa
está impregnada de la palabra participación. Desde el convenio de Aarhus, pues bueno, han pasado casi 20 años, ¿no? Y bueno, la directiva marco habla de una participación activa. A la palabra participación le añade activa. No sé si hoy a la palabra participación le tendríamos que añadir algo más después de tanto tiempo. Un poco en tus palabras se intuye, ¿no?, que tu manera de enfocar o de entender la participación es diferente, ¿no?, a lo que se ha venido construyendo, definiendo hasta ahora dentro de los marcos legales de la participación como un espacio donde la población tiene que tener el derecho a opinar delante de una política que se va a implementar. No sé si me gustaría un poco que pudieras definir cómo entiendes tú la participación. Bien, una precisión. Como bien dices, la participación pública se califica o se añade en la directiva que debe ser activa. Y además, en el convenio Aarhus se dice que debe ser real. Estos son dos determinantes muy claros desde mi punto de vista: activa y real. Pero, ¿qué debemos añadir además? El problema de la participación, como otros conceptos, es que las relaciones de poder los vacían de contenido y los dejan huecos, porque llaman participación, en esas relaciones de poder se llama participación a algo que no lo es. Y entonces necesitamos determinantes. Por eso Aarhus o la directiva hablan de activa o de real, porque en realidad debería ser suficiente con decir participación pública, ya en sí mismo lleva esos dos elementos, ¿no? Pero no, las normas insisten en ello. ¿Por qué insisten? Por esa vacuidad en la que caen los conceptos cuando se someten a las relaciones de poder. ¿Qué es lo que he introducido de alguna manera? No existe participación pública si no existe una deliberación, si no hay deliberación en que nos pueda formar para participar a todos. Me refiero, los técnicos tienen que formarse para poder asumir que no es una decisión meramente técnica. Los expertos nos tenemos que educar para comprender que las visiones son imprescindibles, otras visiones son imprescindibles. Hay saberes públicos que no se encuentran en los libros. Y, por otra parte, la ciudadanía tiene que también escuchar cuál es el debate, esa deliberación, y poder capacitarse suficientemente como para decidir con certeza. Y ya decían antes, esta es la única forma que entiendo en la que una sociedad puede enfrentarse con garantías a incertidumbres. Y si algo tiene el signo de los tiempos en la actualidad, son las incertidumbres. Sí, por aquí. Sisplau, si podeu, digueu el nom i si representeu alguna institució també, gràcies. Hola, bona tarda. Soc membre de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, però em presento avui com membre de la Comissió de Ríos de Terrassa. Perdón, voy a hablar en castellano, perdón, profesor. En principio, mis preguntas eran dirigidas al gerente que tenemos aquí de la ACA, pero me gustaría de todas maneras hacerle unas observaciones al profesor y a ver qué piensa de esto. Supongo que ya lo sabe, profesor, en el año 62, aquí en Terrassa, hubo unas riadas, unas inundaciones terribles, con centenares de muertos y desaparecidos. ¿Qué pensaría el profesor de que en la época que estamos la situación pudiera darse en cualquier momento, pues las infraestructuras están en estado pésimo y con unas administraciones enfrentadas?
¿Qué pensaría usted de esta situación en estos momentos que estamos? De todas maneras, ahora se lo comenta a usted, se lo pregunta a usted, pero también me gustaría que luego el gerente de la ACA, que lo tenemos aquí presente, también nos dijera algo al respecto. Gracias. Bien, bueno, pues por empezar, si el gerente de la Agencia Catalana del Agua me lo permite, no conozco con detalle lo que ocurrió en 1962. Los fenómenos de inundaciones han sido dramáticos en muchas ocasiones y están siendo aún dramáticos porque el cambio climático también está produciendo una aceleración en estos fenómenos, ¿no? Pero, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos en las inundaciones? Ya he avanzado un poco antes que el problema fundamental es la vulnerabilidad, el cómo hemos ido haciéndonos más vulnerables a las inundaciones. Yo he vivido en parte en Marruecos y yo he podido comprobar que hay muchos lugares de Marruecos donde no existe una política urbanística de desarrollo especialmente grande, y podemos ver siempre cómo las construcciones de viviendas nunca están en el uso productivo, en el suelo que es productivo, y siempre están resguardadas de las inundaciones. Esto lo hemos vulnerado, esto lo hemos cambiado y nos hemos hecho mucho más frágiles a las inundaciones. ¿Cuál es la solución? No hay una solución que pase por una sola administración. Yo creo que el gerente de la CAP va a acudir necesariamente a una reflexión sobre la coordinación, al igual que lo hago yo ahora mismo, la coordinación de las administraciones. Aquí hay competencias concurrentes de los municipios, de los ayuntamientos y del órgano que rija la planificación en materia de aguas e inundaciones, ¿no? Entonces, esa coordinación creo que es fundamental. Y esto, creo que el mayor problema que tenemos inicialmente es que se entiende la coordinación como una coordinación política. Yo creo que lo fundamental y primero es que haya una coordinación técnica, es decir, que haya instrumentos orgánicos entre técnicos que permitan trabajar documentos que luego aprueben los políticos. Es muy difícil que exista una coordinación únicamente política. Entonces, esta es de alguna forma mi reflexión, y la necesidad de establecer esos instrumentos con base técnica que permita una mayor coordinación. Muchas veces tenemos problemas con muy difícil solución porque hemos construido en zonas inundables, y esto tenemos que asumir responsabilidades también para los propietarios, ¿no? Bien, yo muy brevemente, gracias. Muy brevemente. Ahora sí. Brevemente, gracias profesor. El urbanismo se ha concentrado en torno a las rieras. Terrassa es un ejemplo, mi ciudad, Rubí, es un ejemplo. Padecimos, yo no había nacido, yo soy del 64, la riada fue en el 62, y evidentemente está en nuestro imaginario, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y evidentemente de nuestro, lo que ocurrió en el año 62. Es cierto lo que dice el profesor. La concertación entre las ciudades y la administración hidráulica tiene que ser una realidad. Ya lo ha sido. De hecho, técnicamente, durante un año hemos estado trabajando la Agencia Catalana del Agua y el Ayuntamiento de Terrassa para elaborar un convenio que ha sido ya ratificado por el Consejo de Administración del ACA y también por el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa, para establecer un convenio, en este caso una primera parte que son 200.000 euros para la limpieza de
determinados tramos de la riera y luego unos proyectos que quedan pendientes, que se están trabajando a nivel técnico, son otros 200.000 euros, que esperamos que durante el año 19 y al año 20 podamos ejecutar. Por lo tanto, sí estamos concertando en este caso de una forma, yo diría también excepcional con Tarrasa, dada sus características. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho una subvención directa, excepcional a Tarrasa, solo lo hemos podido hacer en este caso en el Maresma, cuando pasaron los... van a haver un seguit d'aiguats, doncs ara fa 2 anys, y también con Tarrasa. Porque nosotros la política que hemos implementado es la de las órdenes de subvención universal. Es decir, nosotros otorgamos una serie de recursos y concurren los ayuntamientos. Pero excepcionalmente, en el caso de Tarrasa, nosotros hemos hecho un convenio, está ratificado, está de alguna manera ya para implementarse y por tanto será ya una realidad. No soy el portavoz de la Comisión de Rieras, pero me permito invitarle algún día que quiera usted venir aquí a Tarrasa, ir de la mano y visitar la riera para que compruebe el estado real de las infraestructuras. Nada más, gracias. Soy Santi Aragonés, de la Tabla del Agua, y entonces, profesor, le quería preguntar si nos tiene que preocupar que en el Congreso de Diputados se esté hablando de entes reguladores a nivel nacional, sobre todo del agua, y que APAR y Iberdrola pues expongan que quieren una seguridad en sus negocios para seguir explotando, pues yo creo que son unos derechos humanos, que ahora aquí en este momento pues estamos hablando de agua, pero cada día se está demostrando que la privatización de servicios esenciales como el suministro eléctrico pues están siendo una estafa a toda la población y a todo el Estado español. Entonces nos tiene que preocupar. Bien, bueno, Santi, yo creo que no sé si nos tiene que preocupar, pero ocuparnos sí nos debe ocupar. Es decir, yo entiendo perfectamente que un regulador está pensado para la gestión de un mercado que sea abierto. Y un regulador introduce 2 elementos claves en materia de abastecimiento de agua. Un regulador nacional de alguna forma santifica, de alguna forma consolida el hecho de que tiene que haber un mercado que tiene que protegerse y no tanto la incidencia de un servicio público. Esa es una cuestión. Además, la otra, y no menos importante, es que facilita la labor de quien quiere captar, de quien quiere controlar, de quien quiere cooptar al regulador. Porque un regulador nacional es mucho más fácil de poder ser capturado que cuando hay miles de reguladores, cuando hay miles de autoridades competentes que tienen una función de servicio público que prestar. No servicio público solo por el abastecimiento, el saneamiento, sino ese servicio público que estamos hablando que es la gestión del ciclo urbano del agua y de esos derechos humanos que van inmersos con esa participación pública deliberativa que es la que estamos hablando. Entonces, sí, nos debe ocupar que esto no se produzca.
soy Sonia de la Tabla del Aigua también. Mira, antes hablabas de cómo las relaciones de poder vacían de contenido la participación. Y un poco volviendo al tema de las relaciones de poder, mi pregunta iría que, como jurista, ¿qué opinión te merecería que la Fundación Agbar haya organizado seminarios sobre agua y jurisprudencia, invitando a colectivos de jueces? Y nada más, que muchas gracias. Bueno, es un elemento, es un signo, no, un signo también de los tiempos, ¿no? De esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Es un signo de esa captación del regulador, ¿no? De la autoridad pública. Hay que sesgar. Especialmente APAR tiene un empeño muy importante, pero no solo APAR, sino otras empresas multinacionales, en que no exista una tasa, sino que existan precios públicos, porque eso les permite una mayor flexibilidad a la hora de repercutir costes y no están guiados por el principio de equivalencia. Y de alguna forma ese conflicto ha llegado al Tribunal Supremo, ha estado también en el Tribunal Constitucional, y creo que es evidente esa labor de grupo de presión en esas relaciones de poder económico nada despreciable, y esto es grave no ya que la empresa trate de hacer valer ese poder de grupo de presión, sino también que el Consejo General del Poder Judicial acepte ese adoctrinamiento en los temas del agua. Esto no debería ser así, ha sido cuestionado y por tanto esperemos que no se repita. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, yo tenía aquí pendiente un par de ellas. Lo digo por... Perfecto, sí. Y tanto, y tanto. Bien. Una de ellas era ¿qué es eso del canon concesional? Y el canon concesional, ¿hasta qué punto es algo legítimo y es algo que debería ocuparnos el eliminarlo? Bueno, el canon concesional, al final de cuentas, ha sido el instrumento más potente para la privatización de la gestión del agua. ¿Por qué? Pues porque otorga liquidez a arcas municipales que están comprometidas. Y esto ha llevado a muchos momentos a determinados ayuntamientos a necesitar de esa liquidez y optar por que existiera un préstamo o un canon concesional que les otorgara esa liquidez antes de las elecciones o por alguna circunstancia determinada. El canon concesional se crea en la contratación pública originalmente como una participación en los beneficios, pero hay que preguntarse, ¿qué participación en los beneficios debe tener la administración cuando se trata de un servicio público con estas características que estamos hablando? Es evidente que no se sostiene mantener esa figura obsoleta del canon concesional. Además, con los efectos perniciosos que ha tenido en lo que acabo de comentar, ¿no? En esas concesiones de un mercado cautivo, porque no olvidemos que el agua, la ventaja que tiene para una organización de estas es tener un mercado cautivo, que muchas veces no se nutre tanto de lo que cobra como beneficio, sino a través de contratos accesorios con otras empresas vinculadas que resultan que no son de mercado y donde están teniendo un beneficio extra, ¿no? Entonces, el canon concesional es realmente una obsolescencia jurídica que tiene un efecto pernicioso y que debería de eliminarse.
¿Y había otra más o no? Había una frase retórica, porque todo esto, donde hay relaciones de poder, hay retórica de poder. Y ante la reivindicación de queremos el agua pública, pues hay contestaciones que dicen, pero si el agua sigue siendo pública. Esto es una retórica propia, jugar con las palabras, jugar con los significados para contradecir determinadas frases que tienen un contexto y una realidad que es indiscutible, pero que son tomadas de esa forma para poder discutirlas de forma frívola. El agua evidentemente es pública, siempre va a ser pública, pero la realidad es que cuando se utiliza una gestión privada o cuando estamos bebiendo agua embotellada, se está realizando una privatización de ese servicio. Y ese servicio, a final de cuentas, es lo que redunda en nuestro bienestar. Luego, se está privatizando de esa determinada forma. No en sí porque se cambie la titularidad del dominio público, sino porque se altera la forma en la que se accede a él. Bueno, pues Abel, muchísimas gracias, ¿no?, por darnos esta visión tan clara, ¿no?, por regalarnos, ¿no?, estos conocimientos tuyos que has recogido desde hace tantos y tantos años, y darte un fuerte abrazo y esperar que algún día, no muy lejano, puedas venir aquí y en vez de ser un abrazo virtual sea un abrazo físico, que te toquemos, ¿vale? Pues muchas gracias y pido a tothom un aplaudiment. Bueno, para despedirme, únicamente decir que sí, que efectivamente, como mi barba indica, hace muchos años que me dedico a esto, y agradecer vuestras palabras y reconocer que mi conocimiento no es fruto de mi atención o de mi estudio, es fruto de la colaboración con movimientos como el que estáis ahí, o movimientos que al final de cuentas son los que me han ayudado a comprender el significado de la contestación social y el significado de mi intervención en esa contestación social. Muchas gracias. Només ens despedim. Recordar que demà la sessió, la recollida de material és a 11:45 i la primera ponència precisament és d'en Juan Martínez i serà a les 9:35. Gràcies per estar aquí i us esperem demà. Moltes gràcies. Ei, que tal?